Bueno amigos, vamos a empezar con el análisis de la quiniela 2279. Casillero número 1, Monterrey contra Pumas. De los últimos 17 juegos, 10 victorias del Monterrey, 4 empates y 3 victorias de los Pumas. En los últimos 3 enfrentamientos, todas han sido victorias de la pandilla. En este casillero vamos a optar por la localía y un empate. Casillero número 2, Las Palmas contra Valencia. De los últimos 6 juegos, 3 victorias para Las Palmas, un empate y 2 victorias para el Valencia. En los últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias de Las Palmas y una del Valencia. En la tabla de posiciones, Valencia es 14º y Las Palmas 18º. En este casillero vamos a optar por un empate. Casillero número 3, Real Sociedad contra Atlético de Bilbao. De los últimos 17 juegos, 8 victorias de la Real Sociedad, 2 empates y 7 victorias del Bilbao. En los últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias del Atlético y una de la Real Sociedad. En la tabla de posiciones, Atlético es 4º y Real Sociedad es 10º. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 4, Chelsea contra Liverpool. De los últimos 20 juegos, 4 victorias del Chelsea, 6 empates y 10 victorias del Liverpool. En los últimos 3 enfrentamientos, todos han sido victorias de Liverpool. En la tabla de posiciones, Liverpool es primero y Chelsea es quinto. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 5, Cagliari contra Udinese. De los últimos 13 juegos, 3 victorias del Cagliari, 3 empates y 7 victorias del Udinese. En los últimos 3 enfrentamientos, una victoria del Udinese, un empate y una victoria del Cagliari. En la tabla de posiciones, Udinese es 12º y Cagliari es 14º. En este casillero vamos a optar por la localía. Casillero número 6, Parma contra Como. De los últimos 7 juegos, 3 victorias del Parma, 3 empates y una victoria del Como. En los últimos 3 enfrentamientos, 2 empates y una victoria del Parma. En la tabla de posiciones, Como es 11º y Parma es 16º. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 7, Bolonia contra Juventus. De los últimos 15 juegos, 5 empates y 10 victorias de la Juve. En los últimos 3 enfrentamientos, todos han sido empates. Y en la tabla de posiciones, Juventus es 4º y Bolonia es 5º. En este casillero vamos a optar por un triple. Casillero número 8, Unión Berlín contra Werder Bremen. De los últimos 9 juegos, 6 victorias del Unión, 0 empates y 3 victorias del Bremen. En los últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias del Bremen y una victoria del Unión. En la tabla de posiciones, Bremen es 8º y Unión es 13º. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 9, Mainz contra Frankfurt. De los últimos 17 juegos, 4 victorias del Mainz, 6 empates y 7 victorias del Frankfurt. En los últimos 3 enfrentamientos, una victoria del Mainz, una del Frankfurt y un empate. En la tabla de posiciones, Frankfurt es 3º y Mainz es 7º. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 10, Lille contra Marsella. De los últimos 15 juegos, 7 victorias de Lille, 4 empates y 4 victorias del Marsella. En los últimos 3 enfrentamientos, 2 empates y una victoria de Lille. En la tabla de posiciones, Marsella es 2º y Lille es 3º. En este casillero vamos a optar por la visita y la localía. Casillero número 11, Eagles contra AZ Alkmaar. De los últimos 9 juegos, una victoria del Eagles, 2 empates
y 6 victorias de la Z. En los últimos 3 enfrentamientos, 2 empates y una victoria de la Z. En la tabla de posiciones, AZ es sexto y Eagles es séptimo. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 12, Arauca contra Casa Pía. De los últimos 7 juegos, 2 victorias del Arauca, 2 empates y 3 victorias del Casa Pía. En los últimos 3 enfrentamientos, todos los ha ganado el Casa Pía. En la tabla de posiciones, Casa Pía es noveno y Arauca es 12º. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 13, San José contra Portland. De los últimos 20 juegos, 3 victorias del San José, 3 empates y 14 victorias del Portland. En los últimos 3 enfrentamientos, 3 victorias del Portland. En la tabla de posiciones, Portland es séptimo y San José es 22º. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 14, Águilas de Pereira contra Deportivo Pereira. De los últimos 14 juegos, 4 victorias de las Águilas, 6 empates y 4 victorias del Deportivo. En los últimos 3 enfrentamientos, 2 empates y una victoria del Deportivo. En la tabla de posiciones, Deportivo es 12º y Águilas es 18º. En este casillero vamos a optar por un empate. Nuestra quiniela queda de la siguiente manera: casillero 1, local, visita; casillero 2, empate; casillero 3, visita; casillero 4, visita; casillero 5, local; casillero 6, visita; casillero 7, triple; casillero 8, visita; casillero 9, visita; casillero 10, local, visita; casillero 11, visita; casillero 12, visita; casillero 13, visita; y casillero 14, empate. Espero y tengamos suerte en nuestro fin de semana 2279.